Hello, everybody, and welcome to a new class, a new day. Hola y bienvenidos a todos. Estamos en nuestra nueva clase en vivo. Estamos esperando aquí la conexión por el otro medio que es Facebook. Hello, Isa. Nice to see you. Hello, everybody. I'm so glad that you're here today. Hi, hi, hi. Let me write. Hello to the people. Hi, Jadia. Hello. Ha Diaz. Jadiaz. Lily. Hi. Welcome, welcome. Welcome, Mr. Gaitan. Miss Camila. Ooh, everybody is here today. I'm so excited. Well, thank you so much for joining me. Gracias por estar aquí. Va a ser un nuevo día, una nueva oportunidad para aprender aquí en Teaching You. Yo soy Juan Rocha, su guía experto por el aprendizaje del inglés. Sé que me han visto mucho. Quiero explicarles un par de cositas súper importantes. Una, nuestra función en las historias de Facebook y de Instagram es súper importante. Nosotros ponemos cositas súper chiquitas ahí a diario o tratamos a diario y la razón principal es para que ustedes recuerden que el inglés está ahí esperándolos para ser consumido, para ser aprendido y para que cada uno de ustedes se adueñe de su aprendizaje. Entonces es muy importante que se lean el chiste, que utilicen la función de traducción cuando escribimos solamente en inglés, en las historias, en Instagram sobre todo, hay una función arribita chiquitica que aparece que uno puede oprimir para traducir el texto de la historia, que es una función genial. A veces ponemos el texto en inglés y en el de español. No es una traducción palabra por palabra, es la traducción de la idea, entonces es muy bueno ponerle cuidado a esas cositas. Si es humor, entonces pues traten de entender el chiste, traten de utilizar ese vocabulario que ustedes están aprendiendo y siempre muy atentos a ver cómo pueden aplicar el conocimiento en sus vidas. Eso es una parte integral de Teaching You, la aplicación del concepto en la vida del estudiante. De nada nos sirve que el teacher produzca y produzca el lenguaje y ustedes estén ahí escuchándolo, como recibiéndolo. Bueno, ¿qué pueden hacer ustedes en casa para producir el lenguaje, para llevarlo a la acción? Llevarlo a la acción para mí es el componente clave para que ese conocimiento que ustedes están recibiendo se quede allí y que ustedes puedan producir el lenguaje así como recibir el lenguaje, que son dos componentes por supuesto distintos. So, okay, today we're gonna talk about a new story. Hoy hay una nueva historia, pero antecitos de la historia sing in English, yes. Hay muchas veces que pongo la cancioncita con la letra, entonces súbanle el volumen y devuélvanse y escúchenla y escúchenla. Of course, Leonor, that's a very good one. Entonces hoy les voy a dar un tipcito del inglés para algunos de ustedes que son estudiantes de nosotros recurrentes, entonces ya han escuchado esto anteriormente, pero pues no hace falta, o sea, nunca sobra la repetición. Hello, Money, so good to see you. Hello, Lua and Mr. Duarte. Welcome everybody. Entonces, bueno, muy atentos. El mes pasado estuvimos recolectando errores comunes en los estudiantes, en las personas que están aprendiendo inglés. Entonces vamos a publicar una guía muy bonita. Pues contándoles ustedes, explicándoles cómo evitar esos errores. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso. Queremos que sea bonita, queremos que sea simple. Entonces, pues en eso estamos trabajando ahorita en este periodo. Pues aparte de lo que hacemos generalmente. Hi, everybody, practice. This is your time. Entonces, si quieren escribir y conversar en los comentarios y practicar su inglés, this is a perfect moment to do that. Es genial. Listo. Entonces, bueno. Vamos a la primera partecita, que es un tipcito, un recorderis. En inglés, uno de los errores comunes que van a ver en la guía seguramente es
que en inglés las preposiciones funcionan un poco distintas al español. Teacher, ¿cómo así preposiciones? Las preposiciones son estas palabras chiquiticas en inglés que son las que nosotros nos memorizamos o nos hacen memorizar en español, pues en el sistema de educación tradicional y nos hacen repetir la a, ante, con, contra, de, desde. Bueno, no me las sé todas porque no me las aprendí así. Pero bueno, son estas palabritas chiquiticas que nos indican la posición, la ubicación de las cosas, ya sea la ubicación física. Oh, I know that Mr. Gaitan and Natu Chips are friends. Yes, that's right. Hello. Entonces, bueno, nos ayudan a ubicarnos en el espacio físico o en el tiempo. Entonces, por ejemplo, antes de la clase, después de la clase, antes y después son preposiciones. Voy hacia el trabajo, entonces hacia es una posición, es una preposición. En, sobre, abajo, de, atrás, encima, mejor dicho, todas estas palabritas son preposiciones. Entonces, ¿cuál es la gran confusión entre el español y el inglés? Es que aunque tienen una traducción, muchas veces esa traducción no es suficiente para ayudarnos porque en inglés hay cosas que simplemente se dicen de manera distinta. Entonces, por ejemplo, voy, el verbo ir siempre requiere voy a en inglés, go to. Entonces uno tiene que acordarse de mandar la preposición ahí en combinación. Entonces lo que yo recomiendo es escuchar estas historias y cuando les llegue los textos a las personas que están suscritas, suscribirse es súper fácil, van a nuestro perfil en Instagram, hacen clic en recibir el material gratuito, dejan sus datos y ahí les llega los textos de las historias para que ustedes puedan hacer la comparación entre lo que yo digo y estudiar el vocabulario nuevo. Pero entonces quiero que le pongan mucho cuidado a la combinación de ciertas acciones con ciertas preposiciones, porque es muy difícil aprenderse go con cuál preposición iba y tratar de memorizárselo. No, es mejor memorizarse el verbo de una vez completico, como un compuesto, entonces como un paquetico. Entonces yo me lo aprendo go to. Go to es ir a, ir a. Entonces yo me lo aprendo de una vez junto y así no tengo que pensar en cuál preposición utilizar, que si uso esa, que si uso la otra. Entonces go to. I go to work, I go to the beach, I go to the airport y así me va a quedar más fácil traerlo a la acción. Entonces, bueno, eso es uno de los tipsitos sobre las preposiciones. Quería demorarme un momentico chiquito y ya vamos a la historia, no se vayan a ir todavía. El puntico de la preposición en. En español la utilizamos para varias situaciones y es súper importante. Okay, yeah, not to chips. That's similar to phrasal verbs. Es similar a los phrasal verbs. Lo que pasa es que las preposiciones y las combinaciones de los verbos con las preposiciones a veces cambian el significado del verbo. Eso es un phrasal verb. Entonces es un tema un poquito pues conectado, pero alterno a lo que yo estaba diciendo. Entonces nos devolvemos. Estamos hablando de en. En español tiene varias funciones, lo utilizamos en varios momentos distintos. Lo utilizamos, por ejemplo, yo estoy en casa, estoy en una reunión, pero también estamos diciendo dónde está mi billetera, está en la mesa. ¿Y dónde queda tal cosa? En Unicentro. Entonces utilizamos el en para distintas funciones y para nosotros es normalísimo porque así funciona en español. Pero cuando lo traduzco al inglés, ese en saca tres ramitas y esas tres ramitas tienen tres funciones distintas. Entonces, una de las funciones es en, que quiere decir in. Alguien escríbalo, escriban los comentarios por favor, yo escribo aquí en Facebook y alguien en Instagram por favor me ayuda. In, que quiere decir adentro de in, esa es una de las funciones de en español, entonces se traduce a in cuando queremos decir adentro, se traduce a otra que es como on, que suena muy parecido, on. Recuerden que las consonantes en inglés son pero larguísimas, no es on, sino on, largo y lento, on.
On quiere decir sobre, encima de. Entonces es una función completamente distinta. ¿Se acuerda cuando estabas diciendo que dónde está mi billetera? En la mesa. Ahí queremos decir sobre la mesa. Pero en inglés eso traduce a on, on. Larguísima, on. Entonces en su cabeza ustedes tienen que acordarse que eso es como una O con muchas N's ahí para acordarse. Hi Maritza, congratulations on your engagement. Maritza is my cousin and she just got engaged. Se acaba de comprometer. Y la tercera función es todo lo que resta, que no estamos diciendo adentro, que no estamos diciendo encima. Entonces ahí sí es el en de todo lo que resta. Entonces es como un en, funciona muy bien para los lugares, los sitios dentro de una ciudad o dentro de un pueblo, de las cosas que pueden haber. Entonces, por ejemplo, la biblioteca, el trabajo, la casa, el hogar, el colegio, el aeropuerto, la biblioteca, todos los sitios que aparecen en Google Maps como cosas, instituciones grandes o sitios grandes, la playa, el parque, todos esos van a traducirse a at. Entonces tenemos tres funciones distintas de lo que nosotros decimos en español como en, pero en inglés son in, on y at. Funciones completamente distintas cuando queremos decir adentro. ¿Dónde estás? Estoy adentro de mi casa. Nosotros no decimos eso, fíjense. Nosotros decimos estoy en casa, en la casa. Entonces ahí es mejor decir at. Porque no estamos encima de la casa y no queremos decir que estamos adentro de la casa, aunque estamos adentro de la casa, pues no es lo que queremos decir en realidad como la función del lenguaje. Entonces son tres situaciones distintas. Si quieren tomar un quiz, después yo se los comparto. Les voy a compartir un enlace porque creo que ahora por Instagram en los stories se puede compartir enlaces, que es algo nuevo para mí, no lo he hecho todavía. Entonces de pronto les comparto uno de los enlaces que utilizamos en uno de los cursos que Cristian, por ejemplo, está tomando, para que practiquen ese in, on, at, esa diferencia. Entonces, bueno, ese es el tip de inglés de hoy, que siempre me gusta que se lleven algo nuevo o que recuerden algo importante en el inglés. So that's very important. Okay, so here goes the story. The story today is very embarrassing. ¿Alguien conoce esta palabra que es embarrassing? Embarrassing. Que se traduce muchas veces en la televisión, en los programas, a veces dicen embarazoso, pero embarazoso no quiere decir nada en español en realidad, pero creo que ustedes entienden. Algo, oh, it's like a bad experience that you had that makes you very ashamed. Es una de estas experiencias que uno tiene a veces que le da mucha pena, mejor dicho, uno hace un oso terrible. En español decimos esto, vergonzoso. Decimos en Colombia hacer el oso. Hacer el oso es una situación bastante vergonzosa. Entonces, la historia de hoy es una situación vergonzosa de mi experiencia de vida, para que la disfruten y se rían conmigo. uh, Good question. You said I'm in my house or I'm at home. Depende, ambos están correctos en el uso del lenguaje. Lo que pasa es que depende de lo que quieras decir. Por ejemplo, si quieres decir que alguien te está buscando en el edificio y no te ven y pensaron que ya saliste, entonces te están preguntando y tú quieres decir que estás adentro de tu casa y no afuera, como especificar la ubicación que estás dentro de las paredes de tu casa, entonces vas a decir I'm in my house. Pero si estás diciendo estoy aquí parchando en mi casa, eso es I'm at home. I'm here at home. Yeah, good question, because that's very common. Okay, so what do you guys want to do today? Qué quieren hacer? ¿Quieren que les cuente mi embarrassing story, mi historia vergonzosa, en inglés primero o en español? What do you want to do? We can do both. Of course, we're going to do both. But which one do you want first? ¿Cuál quieren primero? Of course, my pleasure. It's a good question. Let's see what people say. Should I do English first? Do you guys want to try English first? Yeah, let's do English first.
Yeah, nice. Okay. Some people want to go to bed. Quieren practicar el inglés y ya irse a dormir. Meterse entre las cobijas para el frío. Okay, I'll do English first. Okay, so the context of this, el contexto is my military ID. Y tengo que explicar esto un poquito. I have to explain this a little bit because in Colombia, in the country that I'm from, military service, military duty is mandatory. It's an obligation for men. And so you have to go for 1 year or longer to serve in the military. Entonces, esta historia tiene que ver con la prestación del servicio militar en Colombia. So here we go. Let's begin with the story in English of this week. So this is my embarrassing story for this week. It turns out that in Colombia, military service for men is mandatory. It's an obligation for all men that turn of age. In Colombia, you become an adult legally at the age of 18 years old. And so when you turn 18, you're supposed to go to the military for maybe 1 year or 1.5 years. So because in that moment if in my life I was not living in Colombia, I was in the United States doing lots of studying, it was an interesting process for me. You know, when you go to the military service and you serve and you finish, the government gives you an ID certifying that you have finished your military duty. And this document sometimes is used to get public jobs, and sometimes it's used for some contracts or some administrative things. However, people don't really use it. The main function of the military ID when you're young is to not get arrested, because if you're caught without your military ID, maybe when you're going out at night, the government can take you in and send you to the military if you don't have it with you, and it can become kind of a problem. So, of course, I didn't have my military ID because I was not in Colombia when I turned 18 back in the day. You know, I'm still young, but this happened a while ago, a while back. And so when I came back to Colombia, to my country, I was 26 years old. So a lot of time had passed, maybe 8 years after you're supposed to present to go to the military service. So they consider after 25 that you're kind of older, and they have a special process to go through. But it's a very difficult process, and it's a process where they don't give you a lot of information. When I was in the university in the United States, one day my parents called me. My mom was always very worried about my military ID, because when I would come home to Colombia to visit and maybe I'd go out, then maybe this would be a problem with the military. Maybe they take me away, and we were always very scared of something happening. So one day they called me and they said, hey, we have a person that says that they can help us. He's in the military, and he says that because of your situation, maybe he can help us get you the military ID. So please send me a picture. And this was a random day. I was in finals, I was doing midterms, I was doing a million things. So I was like, fine. I ran to the drugstore and took a crazy picture with crazy hair, and I sent the picture, and I forgot about it. We never heard back from the guy that was helping us with this administrative thing. So years later, when I came back and I was 26, then I was trying to get my affairs in order. I was trying to get all of my business in order, and one of these things was, getting the military ID. And so
I never knew what happened with that, so I began doing this special process for people over the age of 25. So you have to go to a stadium all day and fill out a lot of paperwork and spend all day in a group of like hundreds of people. And then maybe at the end, they tell you what is your situation and what you have to do. But it turns out that I was not part of the system. Nobody knew who I was because they get your information from the schools in Colombia, but I didn't go to a school in Colombia, so I was not in the system, so it was a very big problem. It was very difficult to find the information, and after many months of trying and calling and writing and going to different places, I found out that the guy that was trying to help us did something funny, something funky. He entered my name into the system and said that I had a problem with my jaw. This is my jaw. In your mouth, this is your jaw. So he said that there was a problem with my jaw, but he never finished the paperwork, and he registered me in a different city. He registered me in the city of Ibagué. And of course, I don't live in Ibagué, and it's kind of far from my house. It's like 2 or 3 hours from my house. So, it was a big problem. So I had to fix my things in Ibagué. So one day, my father drove me to this different town, and there was a process in a stadium with many people, hundreds of people, again all day, lots of paperwork, lots of things, but I was confident that I was going to get my things done. So I show up to the stadium very early, and I stand in line, and you're standing in the audience, in the chairs, and there's hundreds of people, and it's a long day, and you're moving very slowly in line, and you're going through the process very slowly. But I was early, and you begin talking with the people around you, and you make friends, and you start laughing at people's different situations, and people talk about their lives. And so I became friends with the guys next to me, and it was a good time. But my father was very worried about me, and he called a friend, and the friend had a friend in the military, and he said, "Oh, I will help him." So in the middle of the day, after maybe 4 hours of waiting in line, I was friends with the guys next to me. And so now this military guy starts walking around, and he begins calling my name. "Juan Rocha, where is Juan Rocha?" And I'm like, oh no, I don't want to talk to this guy, because I know that this guy is looking for me to help me, and I don't want help because, last time that people helped me, it became a bigger problem for me. So I was just like, let me just go through the line and go through the process. So I ignored the guy, but the guy kept calling me and calling me and calling me, and finally he found me, and he was like, "Oh, where are you? I was looking for you. Here, come." And he made me skip hundreds of people in line. I mean hundreds, maybe 200 or 300 people in line. I cut the line. He sent me to his friend's desk, and he said, "Help this guy first." Everybody in the stadium was shouting, booing at me, boo. They were doing this sound in very loud, very mean. Everybody was yelling at me. I was like, oh no, it was so embarrassing. So the guy who got my papers saw my history and saw that was something funny in my record. And I didn't know what was wrong because it's just code. Exactly. And so, yeah, Maufer, Andy Rivera is my student. He has a concert in Bogota this week, by the way. And so, yeah, so they were very mean at me, and the guy looked at my record, he saw that there was a problem, and he asked me to smile because supposedly something was wrong with my jaw. And so I smiled. I'm like, "Here you go." And he was like, "There's nothing wrong with your jaw." And so he put my file at the end of the
pile, and he said, "You're going to go to the army. Wait here." And he made me sit in a chair and he made me watch one by one as he served everybody else, hundreds of people, until the end of the night. And finally, at the end of the night, at 7 p.m., he looked at my file again and he's like, "No, you're going to the army. I don't care. There's something funny in your records." So, but it was so late that the truck that took people to the army service had left, had gone. And so I was just there waiting. And I saw a doctor and I went up to the doctor and say, "Hey, listen, I think there was a mistake in my records because my record says there's something wrong with my jaw, and there's nothing wrong with my jaw, but I have a herniated disc," which is true, "and I have a medical exam." And the doctor saw it and say, "Oh yeah, you can't serve in the military with a herniated disc." And so he signed a paper, and finally I was able to get my military ID years later. So this is my very embarrassing story. After many months of trying, I finally got my military ID, but I was very close to serving in the military, which, you know, it would have been an interesting experience too, but it wasn't in my book of destiny. So that's my story. That's my embarrassing story in English. Esa fue mi historia embarazosa, the bad translation, muy vergonzosa en inglés. Entonces cuéntenme qué entendieron, qué palabritas se les quedó, qué expresiones me escucharon utilizar. I'm interested. What do you guys are paying attention to? ¿Qué se les queda? ¿Qué cosas en la pronunciación les pareció chévere? Nadia says, just your faces. I love the faces. Ok. Bueno, les voy a echar el cuento resumido en español, solamente para que tengan el contexto. Si quieren recibir la traducción en inglés y en español, bueno, regístrense ahí en el enlace de nuestro perfil donde dice material gratuito en Instagram. Nos pueden, vivías en USA cuando debías prestar el servicio militar, quedaste pasar hasta que tuviste los 26. Ajá, listo, exacto, yeah, very good. Me salvé por un pelito, por un médico que me ayudó, un angelito por ahí. Yeah, that's right. Yeah, todo el estadio me chifló, no saben la sensación tan horrorosa. Sí, exacto. Entonces me ayudaron, of course. Yeah, that's right. Todo eso que estás diciendo, Money, is correct. Very good job, Money. You have really good listening skills. You're doing great. You're awesome. You're so awesome. Okay, so la historia es la siguiente. Bueno, como yo no vivía en Colombia, cuando uno se vuelve adulto como hombre, tiene que prestar el servicio militar. Yo pues no estaba viviendo en Colombia, y la libreta militar en Colombia sirve para tres cositas: para firmar contratos públicos, o a veces para ciertos trabajos, pero en realidad la razón principal para la libreta militar es pues poder salir a rumbear sin que se lo lleve el ejército por la noche, que es el miedo que tienen las mamás generalmente. Y bueno, pues uno también, porque uno no sabe qué puede pasar si le piden la libreta militar y no lo tienen. Entonces, bueno, yo estaba viviendo en Estados Unidos, estaba en la universidad, y pues como yo venía de vez en cuando a visitar a Colombia a mis papás, entonces pues siempre era como un sustico que teníamos ahí. Entonces un día me llamaron, que un amigo de la familia era militar y conocía el proceso y que me podía ayudar por mi situación, que yo no estaba viviendo en el país. Entonces que mandaron una foto, y yo pues mandé la foto. Ahí pues estaba estudiando para los finales, haciendo 1000 proyectos. Entonces yo mandé una foto ahí súper loca, despeinado, con los ojos rojos, mejor dicho, vuelto nada, pero mandé la foto. Y bueno, nos olvidamos del tema. Después preguntamos, ¿no? Que el hombre ni idea, se desapareció, nunca supimos qué pasó.
Muchos años después, cuando yo volví y regresé a Colombia a los 26 años, pues ya el servicio militar, pues es como raro presentarlo a los 26, ya tienen procesos especiales para personas mayores de 25 años. Entonces, pues yo averiguando, esos procesos son larguísimos, dificilísimos, hay que ir a un estadio, pararse todo el día, llenar papeles. Al final de cuentas, después de muchos meses, muchas averiguaciones, muchas llamadas, escribir a muchos sitios, me enteré que el señor, como yo no estaba registrado en los sistemas, porque uno queda registrado por los colegios y yo no fui a un colegio en Colombia, no me gradué de un colegio en Colombia, entonces pues resulta que no estaba en el sistema. Entonces el hombre, para meterme en el sistema, tuvo que registrarme en una ciudad, me registró en Ibagué, que es una ciudad donde yo no vivo, y me registró con unos datos que yo tenía un problema en una mandíbula, pero eso yo no lo sabía, porque solamente aparecía un código y pues ni idea qué quería decir el código. Entonces fui a uno de estos procesos especiales en Ibagué un día, eh, y pues el día ahí completo encerrado, es un proceso larguísimo en un estadio donde uno se sienta y va pasando muy lentamente por un proceso muy pero muy largo, y hay cientos de personas tratando de arreglar su situación de la libreta militar. Entonces, pues bueno, ahí uno empieza a conocer a la gente de al lado y armar parche y la historia de la vida del uno y riéndose de aquí, riéndose de allá, que el pastucito, que bueno, que el caleño, que el costeño, que bueno, y ahí bueno, uno se vuelve cercano con la gente que está al lado de uno. Y en esas me estaban llamando porque pues un amigo de mi papá que sabía que estábamos en ese proceso dijo, no, yo conozco ahí, yo tengo un amigo que trabaja ahí, espere, lo llamo. Y yo es como, no quiero que me ayuden más, porque cada vez que alguien me trataba de ayudar en el proceso, por como que empeoraba toda la situación. Entonces bueno, ahí empezó un militar ahí a llamarme por mi nombre y yo como haciéndome el loco. Jaw es a new word, jaw es mandíbula. Entonces el hombre ahí llamándome y yo lo ignoraba, pero por fin al rato me encontró y yo ya llevaba como 4 horas en fila haciéndome amigo del resto de la gente, y este militar súper querido, no, venga aquí, yo soy amigo de tal persona, y me llevó al escritorio de otro militar compañero de él para que revisara mi caso rápido. Entonces me salté la fila más o menos, me colé a unas 300 personas, las cuales se dieron cuenta, por supuesto, y me empezaron a chiflar, a gritar, mejor dicho, the most embarrassing moment of my life so far, uno de los momentos más vergonzosos. Pero bueno, listo, ahí ya estaba el hombre revisando mi archivo, y en el archivo él se sabe el código, que el código quería decir que tenía un problema en my jaw, en mi mandíbula, y me dijo que sonriera, y yo pues todo contento, pues sonreí como hey, no sabía que me estaba preguntando, y el man pues obviamente se dio cuenta que no tenía ningún problema con la mandíbula y que algo había ahí raro en mi historial. Entonces cogió mi archivo y lo pasó de últimos y me hizo sentar ahí en una silla a esperar a que pasara uno por uno las 300 personas que me había saltado a que pasaran a hacer su proceso. Y ya por la noche de último cogió mi archivo y me estudió y dijo, no, usted se va para el servicio militar, me vale todo, y entonces usted se va. Pero el camión ya se había ido porque era tan tarde, ya se había ido con todos los que le habían seleccionado para prestar el servicio militar, y me dejó ahí esperando un rato. Entonces yo pude encontrar un médico ahí, y le mostré mi historial y le dije, oye, mira, aquí aparece que yo tengo un problema en la mandíbula, pero yo no tengo ningún problema en la mandíbula, yo tengo un problema en la espalda, tengo una hernia discal, y yo llevaba el examen porque esto es verdad, yo tengo una hernia discal en la espalda, y le mostré el examen y él dice, no, pues sí, no, con hernia discal es uno de los temas médicos que desclasifica para prestar el servicio militar. Entonces pues me firmó los papeles y por fin, al final de cuentas, al señor pues le tocó darme la libreta militar después de 12 horas de estar en este proceso. So that was my story of the week. Esa fue mi historia de my most embarrassing
embarrassing moment. Si ustedes quieren practicar su inglés o su español, porque hay personas que también están aquí practicando su español, pueden contarme su historia, pueden hacerme llegar por mensaje privado en Instagram o por Facebook o a nuestro correo. Me pueden hacer llegar su historia vergonzosa y pues yo la leo y les doy un poquito de feedback. So that was my embarrassing story. I would love to hear your embarrassing story. Cuál es su, cuál es la historia vergonzosa de cada uno de ustedes? And it was lovely to see you guys this week. Hello, Noemi. Welcome. Ya casi estamos terminando, pero esta sesión queda grabada y por supuesto comparto el video los sábados con el texto, con el audio y con ejercicios que sugiero. Entonces, si les interesa, visita nuestro perfil de Instagram y ahí está toda la información de cómo recibir el material gratuito. So thank you so much for joining me today. It was lovely, lovely, lovely to see you guys. It makes me very, very, very happy to talk to 11 of you here on Instagram, and I can't see on Facebook, but some of you on Facebook too. I love to see you guys. Thank you so much for coming, and I will catch you next week. Nos vemos la semana entrante. So thank you so much, and I will see you soon. Take care. See you next week.